Hola, antes de dejaros escuchar el capítulo, que está muy bien, quería recordaros que tenemos abierta una encuesta en la que recogemos vuestras impresiones y vuestras opiniones sobre el podcast y el contenido para seguir mejorando. Si estás escuchando esto en torno a primavera del 2023, por favor, son solo 2 minutos de nada, prometido. Y la puedes encontrar tanto en el link de este capítulo como en Twitter. Puedes ganar, si participas, un ejemplar firmado del Meteorito Somos Nosotros, un cómic de Dario Adanti, que es maravilloso y que os recomendamos. Así que gracias. Un bechito. Bienvenidas, bienvenidos. Este es ya el último Ecoinsomnios de la temporada. ¿Y cómo nos sentimos con eso, Bruno Martín, Mario Juárez? Hola Pablo, pues contentos de todo lo que hemos hablado, todo lo que nos hemos cabreado este año. 20 episodios. Es que se dice rápido, pero 20 episodios. Oye, muy bien, chicos. Y de sobre todo la familia que se ha formado en torno a esto y de toda la gente que nos escribe, que nos escucha y que nos manda sus ideas y Sí, que sus además esto luchas. empezó sin mucha pretensión y, oye, mira, 1340 personitas casi, que si tú les dices no sé qué, pues te hacen caso. Bueno, no. Y se te tiran. No sabes. Pero, oye, que sí hace ilusión ver crecer esto y muy contentos, la verdad. También cansa. Oye, parece que no, pero estar aquí a los micros cansa. Pero es un cansancio guay, veros y hablar de esto y desfogar. Y esa comunidad que nos está quedando para entrar a vivir de bonita. Y hoy quiero que hablemos de un tema que no hemos tocado de lleno hasta ahora y que me parece súper importante, que es cómo la crisis climática se relaciona con la salud. ¿Y por qué quiero hablar de esto? Quiero hablar de esto porque yo me dedico a comunicar salud, de clima no tengo ni idea, pero una de las revistas médicas principales, el Lancet, donde se publican un montón de ensayos clínicos todo el tiempo, precisamente dedica todos los años un informe a analizar los efectos de la crisis climática sobre la salud. Se llama el informe del Lancet Countdown. Y viene a decir esto, que la crisis climática es la principal amenaza a la salud pública. Y quiero que hablemos de esto por dos razones. Una, por si no te lo crees, porque aquí vienen bueno, algunas partes de bajona, pero sobre todo para poder hablar de toda una serie de impactos positivos que nuestra lucha contra esta crisis climática puede tener sobre nuestra salud, ¿no? Porque al final hablamos siempre de, bueno, cuanto más calentemos peor, pero bueno, por cada décima de grado de calentamiento que consigamos evitar, pues también estaremos mejor. Esto parece una obviedad, pero es que hay mucha gente por ahí diciendo que no estaríamos mal con algún gradito más de media porque hay muchas muertes por frío y se quedan tan anchos. Ay, los de las terrazas. Te lo dicen así, se dice que hay mucha gente, y estos son, no hablo de cuñaos en una barra de bar, te hablo de decisores políticos, y esto hay que recordarlo, que hay gente que se muere de frío, pero la respuesta no es calentar el planeta un gradito más, por favor. Además que esto de la salud lo estamos viendo ya en nuestras propias carnes. O sea, no sé si hay algún alérgico en la sala, por ejemplo. Bueno, claro que lo hay. Los hay. Cada año tenemos menos invierno, cada año llega antes el calor, florecen las plantas y mis vías respiratorias se revelan un poquito antes y durante más tiempo y ya está bien. O sea, pues, lo siento por empezar con una cosa tan nimia, pero por si a alguien le faltaba una prueba cercana. No, pero es verdad, ¿no? Que no hace falta, no hace falta esperar a que entre el verano para ver esos impactos que estamos viendo, que en la primavera o los 30 minutos que nos quedan de primavera ya lo vamos viendo. Yo llevo toda mi vida queriéndome arrancar los ojos por esta época y lo que sí que he notado es que me va pasando antes. Antes solía ser lo peor en mayo, finales de abril, y ahora resulta que en marzo pues ya empiezo a notar los síntomas. ¡Qué maravilla! O sea, estoy genial. Muy bien, me lo paso estupendamente. Entre
entre que me están quitando el otoño y que la primavera llega antes y que el verano dura 800 años... Las mejores estaciones se nos están yendo. Ay. Esto va a ir en mi pancarta, la próxima manifestación climática. Pues mira, ni tan mal. De todas formas, esto no es algo que te estés inventando tú, Mario, es algo que recogen además de los informes, ¿no? De cómo las alergias van subiendo con los años, porque, bueno, pues a más temperatura y a más CO2 en el aire también, que es lo que está pasando, porque estamos quemando combustibles fósiles como si los fueran a prohibir, que no, y ojalá. Eso hace que las épocas de polinización de las plantas, por lo visto, sean más largas y más intensas. Y claro, esto está empeorando los síntomas de alergia y también de asma, sobre todo en niños y niñas. O sea, lo que decíais, primaveras más tempranas, otoños más tardíos. Y claro, el periodo en el que las plantas están ahí fabricando polen, pues se alarga. Y yo, como niño con asma, más que alérgico, soy muy poco fan de esto. No sabía que afectaba al asma también. Además, esto es bastante más grave que las alergias. Sí, a ver, y tiene mucho que ver también con la contaminación, ¿eh? No solamente la temperatura en el caso del asma, estudiadísimo. ¡Qué horror! De todas formas, estas son enfermedades muy de primer mundo, ¿no? También también estos estudios analizan el impacto sobre las enfermedades infecciosas y habla mucho de un concepto que yo no conocía, que es el de la idoneidad climática, que por lo visto es la presencia de condiciones climáticas que sean ideales para la transmisión de enfermedades infecciosas. Y claro, esto, pues eso, cada vez hay más idoneidad climática a que se transmitan estas enfermedades. Por ejemplo, la malaria ha aumentado en un 32% su transmisión en un estudio que se hizo en las zonas montañosas de América. Y en África, pues un 15%. O sea, 15 por cada 100 personas que se contagiaban de malaria, pues en los años 50, cuando nació mi padre, ahora se contagian 115 personas en la década pasada. Jesús. Y para hablar de estas cosas, he estado hablando con Marisol Iglesias. Ella es investigadora del Centro Latinoamericano de Excelencia en Cambio Climático y miembro también de la Red de Clima y Salud de América Latina y el Caribe. Y antes, bueno, pues ha estado en otros sitios, ha estado en la OMS, ha estado en Médicos Sin Fronteras. Y con ella, como una experta en salud pública, le preguntaba sobre todo si se prevé eso, que haya un aumento de enfermedades infecciosas según aumentan las temperaturas, o nos podemos aferrar un poco pues, a que sea algo más o menos esporádico, que no sea necesariamente algo, en fin, que tenga que ver con el clima, ¿no? Que pase continuamente y que esperemos que pase más. Y chicos, tengo malas noticias. No solo se prevé un aumento en las enfermedades infecciosas, esto ya está pasando. Ve por ejemplo el caso de Argentina, donde provincias como Córdoba, Buenos Aires y Santa Fe han visto casos emergentes de dengue y son lugares donde nunca hubo dengue antes. Un caso bien atípico también es el caso de Uruguay, que tuvo su primer caso de dengue autóctono en 2016. Ahora, tomemos en cuenta que la temperatura no es el único factor que propicia la aparición del dengue en zonas donde normalmente no había casos. A esto podemos sumarle el aumento de la población en zonas urbanas, la falta de acceso a agua para consumo humano, los cambios en la precipitación y la misma globalización. Entonces, este es un buen momento para que los gobiernos desarrollen estrategias que vayan desde la gestión territorial integral a nivel, por ejemplo, de agua y saneamiento, a temas también de promoción de salud, educación a poblaciones vulnerables, pero sobre todo invertir en capacidad para que los sistemas de salud puedan afrontar la demanda en servicios en casos de epidemias. O sea, que no es una cosa de la malaria o una cosa de una región concreta, sino que efectivamente, bueno, pues las enfermedades infecciosas se espera que aumente la transmisión en distintos sitios. Por cierto, estábamos hablando con Marisol, pero incluso en Europa, con este mirarnos en ombligo que nos aqueja continuamente, ¿no? Incluso en Europa se está hablando desde hace unos años de dengue y de otras enfermedades que jamás nos habrían preocupado necesariamente, ¿no? Claro, esto, o sea, a mí me acojona mucho y además nos demuestra lo conectados que estamos con la naturaleza también en ese sentido, ¿no? Para lo malo también, en el sentido de, bueno, sí, y tanto. Si depende nuestra salud de la salud de la naturaleza, hombre, tenemos que dar una vuelta a eso. Es que es súper fuerte y aparte decías de la diferencia entre Europa y, por ejemplo, Latinoamérica, donde hablaba Marisol,
pero además hoy en día esas barreras están mucho más difuminadas que nunca, y esto lo hemos visto con la pandemia del COVID, ¿no? Aparte, siempre decimos que la crisis climática y la crisis de biodiversidad están súper relacionadas, y esto que decías, Pablo, de qué relación tenemos con la naturaleza. En esto también, o sea, igual que el calor aumenta donde y cuando llegan los insectos portadores de enfermedades, ¿no? Como el mosquito de la malaria, la deforestación, por ejemplo, también nos está exponiendo cada vez más a enfermedades de otros animales, a casos de zoonosis, que es como se llama cuando salta una enfermedad de una especie a otra, como pasó con el coronavirus, que posiblemente vino de murciélagos, o con la viruela del mono. De esto habla mucho Andreas Malm en un libro que se llama El murciélago y el capital, y su argumento es justo este, que frenar la pérdida de biodiversidad y de ecosistemas también es prevenir futuras pandemias. Es que esto da pavor, de verdad, o sea, o sea, en relación a lo que ha comentado Marisol sobre brotes sorpresa de cosas que antes no estaban ahí, recuerdo que por 2016, recuerdo leer una noticia sobre un brote de anthrax que se detectó en Siberia porque se estaba fundiendo el permafrost de la tundra siberiana, de la zona ártica. ¿Cómo? Sí, el permafrost, que es como la capa de hielo permanente que hay por ahí, pues, digamos, encerraba una serie de cadáveres de alce, de animales muertos, etcétera, y cuando se empezó a fundir, todo eso empezó a salir al exterior. El anthrax, la bacteria del anthrax, tiene una digievolución o forma en espora que puede aguantar en el frío, pues, años y años. Y claro, pues, cuando se libera al exterior, tenemos brote que principalmente pues se transmite entre animales, pero la gente que está cerca de los animales puede contraer el anthrax. Y esto es genial. Nuevo miedo desbloqueado, Mario, gracias. Yo y mis cosas de ciencia ficción, que siempre tengo que poner mi puntilla. Pero es que cuando se funde el permafrost también hay una serie de bacterias que metabolizan nutrientes que estaban encerrados bajo el hielo y liberan metano. Y el metano ya sabes lo que pasa, que sale a la atmósfera, también es un gas de efecto invernadero, calienta más la Tierra. Bastante más potente que el dióxido de carbono, por cierto. Claro, entonces, todo bien y todo mal, no sé, o sea, me río ahora porque me tengo que reír, porque ante estas cosas... Risa histérica de esta sí, como mecanismo de gestión de un poco esto, pero estos escenarios no sé, de ficción... Bueno, de esto va la ficción de Last of Us, que yo no he jugado al videojuego, pero la serie me la he metido enterita por ahí. Y es una pandemia provocada por el hongo el Cordyceps, sí, que se debe también a una expansión y adaptación del parásito por el calentamiento del planeta. Es justamente esto de la idoneidad climática. Así que nada, avisados estamos. A ver, y esto ya está pasando. O sea, es algo que estamos viendo no solamente en la ficción, también en la realidad, como estábamos comentando, y ponen los pelos como escarpias. Otra cosa que a mí me preocupa muchísimo es el impacto que esto puede tener a nivel humanitario, ¿no? Cuando se habla de calentamiento global, cuando se habla de aumento del nivel del mar, que son como las principales métricas, ¿no?, que tenemos siempre en mente. Claro, si aumenta el nivel del mar y se sumerge más parte de la Tierra, si la que queda sin sumergir está alternando entre sequías e inundaciones, ¿dónde nos quedamos? ¿No? Y esto es algo que creo que también se habla bastante en estos círculos, y se habla del nicho humano, que igual que cualquier otro bicho tiene su nicho ecológico en el que puede sobrevivir y prosperar. Los humanos también lo tenemos, obviamente mucho más amplio, porque para eso nos hemos hecho para bien o para mal con este planeta, pero eso también se ve afectado, ¿no?, por esta crisis. Sí, pero lo del nicho humano es curioso porque nosotros, aunque vivamos en sitios concretos, con climas concretos, no somos muchas veces conscientes de lo interdependientes que nos hemos vuelto de todos los demás ecosistemas, y que como se caiga uno va a haber un efecto dominó terrible, porque no, claro, igual esto de los desastres naturales, pues yo qué sé, si no te ha tocado vivir una inundación o un huracán o una cosa de estas, igual te pilla un poco lejano, pero es que es posible que lo hayas notado ya en tu supermercado de confianza en algún momento. De hecho, Pablo, tú, por ejemplo, que vives en Reino Unido, habrás visto lo de los problemas de abastecimiento de frutas, verduras y hortalizas este año, y eso es porque agricultores británicos... Qué fuerte, además. Bueno, por dos motivos. Porque no se pueden permitir calentar los invernaderos,
por el cambio de precios de la guerra de Ucrania y también porque han fallado importaciones con las que contaban de España y de Marruecos por todos los eventos extremos que hemos tenido en 2022, la ola de frío, etcétera. Entonces, esto también es salud pública. O sea, los vegetales, por ejemplo, no pueden ser un lujo y si nos empiezan a fallar cosechas, afectan a este nicho humano que habitamos. Bueno, y que tenemos... O sea, estamos hablando aquí de solo cadenas logísticas y que, por ejemplo, una de las consecuencias de los cambios bruscos de temperaturas o los movimientos de las estaciones que venimos comentando y demás es, bueno, la desaparición de insectos, que son parte integral de la cadena de generación de estos alimentos o los ciclos naturales a nivel de ecosistema y que su impacto es brutalísimo. Hay un estudio reciente que ha modelado esta correlación y es sobre el rendimiento de cosechas y la presencia de insectos o no en ellas y ha asociado casi 500.000 muertes prematuras cada año por la falta del rol que tienen estos insectos. Entonces, para que veamos un poco, ¿no? el impacto que tenemos a todos los niveles y que cuando se nos cae un naipe del castillo, pues se va todo al garete, joder. Sí, que nos creemos que estamos fuera de la naturaleza, pero es que somos naturaleza, es que dependemos. Claro, eso es. Y que por vivir en el centro de una gran ciudad, que por favor salgamos de la burbuja o la pinchemos o la reventemos o de alguna forma, ya. Sí, o sea, tal cual. Y además creo que cuando hablamos de nicho humano y de cosechas y de a nivel humanitario, ¿no? Estamos hablando de hambre y pues eso, de una capacidad menor de producir alimentos. Mira, tengo aquí datos. 29% más de la superficie terrestre mundial es lo que se ha visto afectada por sequías extremas en la última década. Comparado con eso, con la década de los 50 de nuestros padres, si tenemos padres más mayores. Un 30% más de superficie que tiene sequías extremas. Es muy heavy, ¿no? Y cuando estamos hablando de esto, claro, la crisis climática afecta a la producción de alimentos, ¿no? Y eso, lógicamente, pues sí, se nota en la cadena de suministros y lo notas tú en el súper. Le preguntaba, de hecho, a Marisol sobre este tema. Le preguntaba cómo puede afectar la crisis climática a la seguridad alimentaria, ¿no? Simplemente a eso, algo tan básico que damos siempre tan por hecho. Bueno, tanto en nuestro país como en el mundo. Hemos encontrado que el aumento en las temperaturas fuerza a los cultivos a madurar más rápido. Esto, en consecuencia, afecta su aporte nutricional y su cuota de producción. Es decir, estamos comiendo lo mismo, pero con menos nutrientes. Si a esto sumamos las inundaciones o las sequías, la problemática aumenta, pues afecta también el ganado y otras prácticas agrícolas. Todo esto entonces traduciéndose en una afectación a la seguridad alimentaria. Ahora, en el caso de España, el informe global 2022 de Lancet Countdown, que es un informe que monitorea más de 40 indicadores en salud y cambio climático, reflejó que para los cultivos de maíz, trigo, arroz y soya, España ha sufrido una reducción en la duración del crecimiento de los mismos. Esto es algo que no solo vemos en el campo, también lo vemos en las costas, donde el aumento de la temperatura en el agua y aumento en la acidez del océano afectan la capacidad reproductiva de las poblaciones de peces, impactando el suministro de alimentos provenientes del mar y los medios de subsistencia de los pescadores. Mira, esto que nos comentaba Marisol, he rebuscado cifras y sí, el Lancet Countdown habla de en torno, depende de la cosecha, pero en torno a la semana que todos los años se reduce la duración de la temporada de cultivo, ¿no? Por ejemplo, en el caso del maíz o el trigo. Claro, eso se nota. Y además me parece importante algo que nos recuerda, que es que no solo nos arriesgamos a que haya menos comida, es que toda esa gente que hoy se está dejando el lomo para producirla y que tú y que yo podamos comer, esa gente se va a quedar sin ingresos. Y al final que la gente que trabaja en el campo, que van a ser los primeros afectados, de nuevo es una cuestión de justicia climática, ¿no? Que de la que hemos hablado en otras ocasiones. Es que parece una obviedad, pero se nos olvida que igual que antes decía que los supermercados fallan porque fallan cosechas en otros sitios, también se nos olvida que hay gente detrás de que se llenen los lineales, que es que la comida no va andando sola a los estantes.
Y que además esa gente que es algo que me recordaba Marisol, ¿no? Que los jornaleros del campo son precisamente quienes más se comen los efectos de ese calor extremo, ¿no? Que están más expuestos y que su pan, su subsistencia, sin una comodidad de una oficina, depende muchas veces de eso, de poder trabajar a la intemperie y de que sea sostenible, de que sea posible. Es que si las temperaturas siguen yendo hacia extremos y nos ponemos en situaciones límites, hay actividades que simplemente no se van a poder hacer como esto siga así. Menos que pues tengamos los procesos vivamos en unos años en una especie de burbuja de ciencia ficción y que lo hagan todo... Lo hacen los roboces mientras nosotros estamos criogenizados, Sí, claro. sin vivir nada de la Tierra. Exactamente. No va a ocurrir. Spoiler, no va a ocurrir. Entonces, como no nos pongamos las pilas, esto puede ser de verdad crítico. Hay personas y vidas en juego, no solo nuestra comodidad de los supermercados y porque el trigo tarde 6 días más o menos o se pierdan cosechas, que hay gente ahí. Entonces, que esto lo tengamos muy presente. Sí, y no dentro de unos años, que decías, Mario, de, bueno, pues a lo mejor en el futuro. Es que ya, ahora, el verano abarca prácticamente un mes más que a comienzos de la década de los 80. Las Es que es terrible noches en España, esas noches bonicas de más de 25 grados en las que no se puede pegar ojo, esas noches se han multiplicado por 10 en las 10 ciudades españolas más pobladas, ¿no? Y esto es ya, esto es, o sea, no es un modelo, no es una predicción, esto es lo que ya tenemos en 2023, ¿no? Y cuando hablamos de calor, claro, tiene toda una serie de efectos. Hay gente que tiene calambres, sarpullidos, obviamente deshidratación, ¿no? Pero podemos llegar, pues eso, a insolaciones, a golpes de calor, que es cuando... O sea, hay una parte del cerebro que se llama el hipotálamo, que es nuestro termostato, ¿no? Que nos controla un poco, bueno, pues si tenemos mucho calor, pues nos dilata los vasos que van por la piel, que por eso están más rojitos, para que se refrigere un poco más la sangre y se nos controle y tal. Pero claro, estos mecanismos que tenemos, a los 40 grados el hipotálamo se desconecta y dice, mira, ahí te quedas, y es cuando llegan los golpes de calor, ¿no? Y las muertes relacionadas con el calor han aumentado en torno al 70% en los últimos 5 o 6 años en comparación con la década, los primeros años de los 2000. Adiós. ¿Sabes? Y el calor también hace que aumente una serie de movidas que no quieres tener ni cerca, que es, por ejemplo, el riesgo de trombos. Esto a su vez, bueno, pues exacerba enfermedades crónicas, tanto vasculares como respiratorias, renales, psiquiátricas, obviamente el riesgo de ictus, por ejemplo. O sea, hay mucho ahí que desmarañar. Y también hay datos de que hay más violencia doméstica durante las olas de calor. ¿Verdad? Esto... Sí. Que es algo que jamás pensarías que podría correlacionarse y efectivamente, ahí está. Es terrible. Yo no sé si lo sabéis, pero India ahora mismo está viviendo un panorama que sale directamente de una distopía, literal. No, ¿qué ha pasado? Bueno, en los últimos años India ha tenido unas olas de calor bastante preocupantes, pero es que creo que hace un par de días dieron el aviso de los pronósticos que están sacando para India para este verano. Son absolutamente establecedores porque tienen todos los ingredientes para ser lo que se llama una wet bulb letal. ¿Una qué? Sí, lo voy a explicar, porque esto, además, me encanta. Uno de los libros que más me gustan en temas ecológicos es El Ministerio del Futuro, o para el futuro, de Kim Stanley Robinson. Un poco la situación distópica de un futuro cercano, lo que dibuja Kim Stanley Robinson es que hay una ola de calor con unas características muy concretas que mata a 20 millones de personas. Y estas características implican que se junta una temperatura muy alta con una humedad muy alta. ¿Y eso qué pasa? Que no te permite refrigerar. O sea, nuestro sistema de supervivencia contra el calor es el sudor. Pero es que para poder sudar, el exterior no puede tener una humedad superior a la nuestra, para que nos entendamos. Entonces, en este caso, lo que hace tu cuerpo es colapsar por dentro. Te cueces. Literalmente te cueces. Y te mueres. Se cuecen los órganos como un estofado. Sí, se te cuecen los órganos y tienes un colapso. Entonces,
Kim Stanley Robinson ponía esto como cosa súper extrema porque ya ha habido wet bulbs que se han llevado por delante pues a 1000 personas. Creo que en Chicago hubo en el 90 y algo un suceso de este. Creo que India ha tenido otra hace unos años, pero es que la de este verano, la que pronostican para este verano, creo que está está por encima de los 35 grados o algo así de wet bulb, que eso es una barbaridad. Una barbaridad. Y hablamos de que India es uno de los países más densos en población del mundo. O sea, imaginaos el literalmente no poder sudar. O sea, no poder escapar. Y hay gente que igual oye 35 grados y dice, bueno, eso no es nada, ¿no? En la meseta hace 42 grados en verano, pero es que en la meseta es súper seco el calor, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. La humedad es lo que lo hace tan letal. Claro, o sea, si tú tienes 35 grados fuera y puedes sudarlos, pues tira que te va. Pero aquí no puede ser. Es dramático y esto que hace unos años lo pronosticaba Kim Stanley Robinson en una novela de ficción un poco así tal, que vaya a ser un escenario posible en unos meses, es que me quita el sueño. De verdad, yo no sé... yo es que a lo mejor me como muchos cosas de ciencia ficción, mucho videojuego, mucha peli, mucho libro, pero es que a mí esto me parece bastante sorprendente que lo estemos pudiendo vivir ya. Como decías tú, Pablo, no es en unos años, es ya. O sea, no sé. Es que quita el sueño y, joder, es que... es el miedo también que tenía un poco con este capítulo, ¿no? Que siempre intentamos, bueno, pues que nos queden capítulos de esperanza, de positivismo dentro de lo que se pueda. Pero es que son temas muy graves y muy urgentes, ¿no? Porque es lo que estamos diciendo, que no son... Me está quedando regulinchi hoy. No son predicciones, son las cosas que ya están ocurriendo, ¿no? Que además en países, pues eso que decías tú, India, Pakistán, que estuvieron el año pasado también con inundaciones y con otros problemas, sí, nos está quedando regulinchi. Claro, pero yo creo justamente ese es el valor de hablar de clima y salud. O sea, esto no es por ser agoreros, no es... todas estas muertes están escritas en piedra porque ya está, el cambio climático nos va a matar a todos. Precisamente estamos hablando de todas las vidas que se pueden salvar, de las pandemias que se pueden prevenir, de las olas de calor que nos vamos a ahorrar. Y yo, esto que estamos haciendo aquí hoy lo veo más como un alegato a favor de la acción climática. Todo lo que hablamos en este podcast va de conseguir que no se cumplan todas estas predicciones. Di que sí. Pues van, pa'lante. ya me siento menos mal. Sí, no, y es verdad, que muchas veces cuando hablamos de, bueno, pues luchamos por esto en vez de luchar por otras cosas, que luchar por esto es luchar por la salud de las personas. O sea, esto es luchar por las condiciones de vida de millones de personas y precisamente es una de las conclusiones, ¿no? de ese informe que decíamos del Lancet Countdown. Concluye eso, que hay pruebas de que una acción inmediata para limitar los efectos de la crisis climática podría salvar la vida de millones de personas. Yo cuando lo vi, hombre, los científicos son poco dados a tener este tipo de consideraciones y hacer cosas como más matizadas, ¿no? Que esto, y es una afirmación bastante rotunda. Le preguntaba justo por esto a Marisol, le dije, oye, ¿es exagerado decir que se pueden salvar vidas por acción climática? Suena como una utopía, pero realmente toda crisis ofrece una oportunidad. En el año 2003, Francia sufrió la ola de calor con el mayor número de muertes hasta el día de hoy. En un promedio de 15 días, alrededor de 20.000 personas fallecieron producto de las altas temperaturas, las cuales alcanzaron hasta los 44 grados centígrados. Al día de hoy, producto de esa crisis, Francia cuenta con un plan nacional contra olas de calor para proteger a la población, con énfasis en las personas vulnerables. El plan es dirigido por el Ministerio de Salud de Francia y ha movilizado a múltiples actores de forma local con una amplia distribución de información cada verano. En 2019, Francia vuelve a enfrentar una ola de calor, pero esta vez deja como resultado 1.462 muertes en un periodo de 3 meses. ¿Cuál fue la diferencia? Que la preparación, el monitoreo y las experiencias aprendidas se vieron traducidas en políticas públicas y planes de acción que salvaron vidas. ¿Es exagerado decir que se pueden salvar vidas con acción climática? No lo es. Y es que no es una utopía. O sea, es que tener sistemas de salud que están preparados a lo que viene, y lo que viene es esto,
puede salvarnos vidas. Grítalo, Marisol. Muy bien. O sea, es que no puedo parar de aplaudir. Es una de las cosas que más me sepulta la ansiedad de vivir en una ciudad gobernada por gente que de verdad rema en sentido contrario todo esto. O sea, se maltrata la atención primaria, se sabotea la movilidad activa, se asfalta, se cortan árboles. Es que todo va en contra de proteger la salud de estas personas, de las personas en general, porque todos estos elementos velan por nuestra salud. Y esto ya hemos hablado de ello. O sea, esto no puede ser. Y esto tenemos que tenerlo muy claro y marcar líneas rojas, ¿no? O sea, no es una cuestión ideológica. Estamos hablando de hacer el futuro vivible. Además, cuando se habla de clima y salud, yo entiendo que mucha gente lo oye un poco con escepticismo y pueden pensar que estos riesgos de los que hablamos están un poco cogidos con pinzas, ¿no? O que el vínculo con el cambio climático está un poco cogido con pinzas, pero es que no es así para nada. De hecho, mirando la página de la OMS sobre clima y salud, está súper claro porque ellos hablan de determinantes de salud, ¿no? Y la crisis climática amenaza los 4 determinantes de salud de los más importantes que hay, que son el aire que respiramos, el agua que bebemos, la comida que ingerimos y las infraestructuras que nos cobijan. Si entiendes que la crisis climática amenaza esas 4 cosas, entiendes que amenaza nuestra salud. Y de hecho, en el a renglón seguido, la OMS también dice que en las próximas décadas se espera que la crisis climática provoque 250.000 muertes adicionales cada año por las causas principales de desnutrición, malaria, diarrea y calor extremo. O sea, que estamos hablando de salvar esas vidas. Ahí es nada, de verdad. Y no solamente aquí lo estamos diciendo, también y sobre todo en otros países, ¿no? Venimos hablando del Lancet Countdown, pero justo hace un par de semanas, el 28 de marzo, se ha publicado el Lancet Countdown Sudamérica, precisamente para ayudar, bueno, pues, al acceso a esta información tan importante, en este caso, sobre todo en América Latina, ¿no? Lo tenéis en la revista Lancet Regional Health Americas. Y si sois más de Twitter que de revistas científicas, por lo que sea, en @LC Sudamérica, me decía Marisol. Vamos a seguir hablando de esto que decías, bueno, de cómo prepararnos mejor también para esto. Y sobre esto he hablado con Cristina Linares, que es investigadora de la Universidad de Referencia en Cambio Climático, Salud y Medio Ambiente Urbano del Instituto de Salud Carlos III, y le preguntaba si existe algún área, si hay muchas, si no hay ninguna, donde la acción climática a su vez repercuta en mejoras para la salud y cosas que mejoren nuestra salud a su vez mejoren la situación del clima. Las actuaciones de mitigación llevan asociadas numerosos beneficios en términos de calidad del aire y salud humana, y también beneficios para los ecosistemas. Es lo que se conoce como beneficios colaterales o co-beneficios de la acción climática. Dentro de las propias actuaciones de adaptación al cambio climático, estas pueden presentar notables beneficios. Por ejemplo, acciones para conseguir que la industria reduzca su consumo energético y aumente su eficiencia energética y reduzca sus emisiones, pues presenta importantes co-beneficios para la salud y para el medio ambiente en forma de menor contaminación en el entorno o también una mayor salud laboral. Las acciones de mitigación sobre los edificios a través de la eficiencia energética pues permiten el alivio de la pobreza energética, la reducción del gasto de energía y la mejora del confort, o medidas que reducen las necesidades de movilidad urbana, pues promueven modos de transporte activo que no solo reducen las emisiones y ahorran energía, sino que globalmente pues reducen el coste de los desplazamientos, mejoran la movilidad urbana, ahorran tiempo en esos desplazamientos y también mejoran notablemente la salud y la seguridad de las personas, debido a un incremento de actividad física y menor uso de vehículos. Y también otros cambios, como por ejemplo sobre la dieta humana, pues permiten que el menor consumo de proteínas de origen animal pues se reduzca el desperdicio en la cadena de suministros y de alimentos y pueden mejorar la salud de la población pues reduciendo el sobrepeso, la obesidad y otras muchas enfermedades asociadas. Y esto me parece súper importante, o sea, hay cosas que benefician la salud de manera indirecta porque estamos mitigando el cambio climático, pero también muchas de las cosas que hacemos para mitigar la crisis climática de entrada ya te dan beneficios directos para tu salud, ¿no? Cosas como moverse andando, o moverse en bici, o comer menos carne, o más productos vegetales, sobre todo. Son cosas que directamente, hagan lo que hagan sobre el clima, que sabemos que son beneficiosas, son buenas para la salud. Qué buen punto este. Yo creo que, vamos, como comunicadores científicos y agitadores climáticos nos debería interesar mucho este enfoque porque
creo que lo comentamos un poco en el episodio de Paremos la ciudad, pero muchas veces enfocamos todos los cambios que hay que hacer en la transición ecológica como sacrificios, ¿no? O prohibiciones, por ejemplo, el de no usar el coche en la ciudad, cuando el relato mucho más poderoso y creo menos visto, menos utilizado, es en el que se destaca todo lo que ganamos en esa transición. O sea, por ejemplo, estábamos tan contentos realmente tragando humo y esperando en atascos, pues igual, ¿no? O sea, muy, muy buen punto. Es que además, no sé, la vida no puede ser eso que pasa entre planificar una escapada un finde y planificar una escapada otro finde. Es que vivimos en sitios en los que nos resignamos y asociamos que nos tenemos que escapar a lugares con menos ruido, con más espacios abiertos, con más naturaleza y que invite a vidas más pausadas. No nos damos cuenta, es que a lo mejor hay que replantearnos que nuestra salud también depende de nuestra rutina y que podemos hacerla más vivible, que no podemos estar escapándonos a tomar bocanadas de aire y volver a una cárcel, ¿no? No sé. A los Alpes a tomar el aire de la montaña para curarnos de nuestras cosas. Bueno, como la influencer esta que dijo que embotellaba aire de Andorra para comercializarlo, para los que no podíamos respirar. Es que de verdad, o sea, estamos llegando a unas líneas rojas vale, que yo creo que... pero vamos a bajarnos entonces a lo que nos queda cerca. Habláis los dos de ciudades, de tráfico, ¿no? Que es verdad que luego nos echa de menos, ¿no? Pero el momento es como... Me recuerda un poco a lo de la ley antitabaco que iba a ser el fin del mundo y ahora jamás echa de menos nadie que dejen fumar en los bares, ¿no? Pero un ejemplo muy bueno de esto es la calidad del aire en las ciudades, ¿no? Porque movernos todo el rato en coche sabemos que es malo para el clima porque aumentan los gases de efecto invernadero, pero es que aparte estamos respirando mierda. Le preguntaba a Cristina, que habla de una manera mucho menos grosera que yo, qué intervenciones son más eficaces para mejorar la calidad del aire y esto es lo que me contaba. Las acciones más eficaces para controlar la calidad del aire pues suelen ser las destinadas a medidas estructurales y no coyunturales, es decir, medidas que se apliquen para controlar la calidad del aire a lo largo de todo el año y no solamente durante los periodos o los picos de superación de los niveles que marca la legislación. Por ello es muy importante mejorar la urbanización de las ciudades, reestructurar el modelo urbanístico para que la movilidad no sea tan dependiente del vehículo privado, que es el principal emisor de los contaminantes más nocivos y más perjudiciales para la salud de las personas. Este efecto en salud está cuantificado y estudiado, tanto efectos a corto plazo como a largo plazo, como por ejemplo puede ser el cáncer de pulmón. A efectos a corto plazo sobre la salud no solo respiratoria, como ataques de asma, empeoramiento de la salud respiratoria en general, tos o la participación de los contaminantes en diferentes infecciones respiratorias agudas. Es importante puesto que la calidad del aire la respiramos todos los días de nuestra vida y durante toda nuestra vida, desde que somos pequeños, desde que somos niños hasta que somos ancianos. Por supuesto, los peores efectos los tienen las poblaciones más vulnerables, bien por su estado de salud basal o bien por vivir en zonas más contaminadas. Por cierto que a principios de año entró en vigor en España una ley nacional que obliga a más de 100 ciudades en nuestro país a implementar zonas de bajas emisiones. Esto salía mucho en las noticias en su momento. No sé muy bien en qué ha quedado la cosa. Bueno, no sé de esta ley, pero vosotros visteis en enero de este año que el Ayuntamiento de Madrid lanzó una campaña publicitaria, la de Madrid por fin respira. Hombre, claro que sí. Es que me voló la cabeza. Estaban sacando pecho de cumplir la Directiva Europea de Calidad de Aire, pero por primera vez. O sea... lo han hecho obligados y a regañadientes, lo de Madrid 360, pero es que sí. La capital lleva infringiendo desde 2010 hasta 2021 todos los umbrales de dióxido de nitrógeno y según Ecologistas en Acción, en un informe muy reciente, de hecho hemos empeorado en otros indicadores como la concentración de partículas y la de ozono, que ahora también supera los límites legales. Es que es increíble. Esto es como jactarse, yo qué sé, de dar negativo en un control de alcoholemia después de llevar 10 años bebiendo y conduciendo o algo así. Y además seguir conduciendo sin el cinturón, por ejemplo. O sea, me vais a perdonar la metáfora cochista, pero es que estoy indignadísimo con esto. Vaya espectáculo. No, bueno, y muy importante lo que ha dicho Cristina en relación a esto de implementar medidas que tengan impacto no solo en los picos, sino que nos ayuden a mitigarlo en general. Y es que aquí creo que tenemos un problema
Y con la implantación inicial de la zona de bajas emisiones, al menos en Madrid, ha habido una batalla ideológica. O sea, no se veía la medida como algo relacionado directamente con mejorar y preservar la salud de los ciudadanos y de ciudadanas. Simplemente es que es una medida de no sé qué partido. Pero vamos a ver. Estamos hablando de, por favor, que es que hay gente que le va la vida en ello. Necesitamos respirar menos mierda, como has dicho tú, Pablo. Y no es hablar de forma grosera. Es que nos metemos basura por la nariz y por la boca. Y esto no se puede consentir. Y el debate no puede ser libertad versus salud, o sea, es que no hay Y debate no, ahí. y la libertad no es que no puedo ir con mi coche por no sé qué sitio. A lo mejor no. José Luis, a lo mejor no puedes ir con tu coche, porque a lo mejor lo que no tengo que hacer yo es respirar el humo de tu coche. Ni nadie. Es que es como cambiar un poco la pregunta. ¿Por qué te tengo que justificar yo que quiero estar sano? No tiene ningún sentido. O sea, basta ya de este debate. Sí, que libertad sí, pero bueno, libertad de respirar y de estar sano, lo que decías tú, Mario, más que de otras ¿Eso? cosas, ¿no? Y sobre todo de no verter sobre otra gente las consecuencias de tus decisiones individuales, que si tú quieres ir en coche a por pan, pues ponte una mascarilla al tubo de escape, ¿sabes? Pero es verdad que tiene un impacto sobre toda la sociedad que luego esto ya lo hemos hablado, ¿no? En temas de justicia social y demás es muy claro. De todas formas, hablabas de politización de estas cosas y de las zonas de bajas emisiones y demás. No creo que esto sea algo que sea específico de Madrid, ni mucho menos. No. En Reino Unido es algo que está a la orden del día también. Hay bastante más cultura de peatonalización y de pacificación del tráfico. Pero bueno, también se encuentra una férrea oposición de la gente más apegada al uso del coche cada vez que intentan expandir estas cosas, ¿no? Porque es verdad que el principal argumento en contra de las zonas de bajas emisiones es que, claro, si tú cierras las calles secundarias al tráfico, en las carreteras principales el tráfico aumenta porque se deriva por ahí y molesta a la gente. Sí, no, esto pasa un tiempo y eso es parte del diseño de esas zonas, ¿no? Porque luego, como el incordio es excesivo, como es un rollo ir por esas zonas porque hay más atascos, esos viajes dejan de hacerse en coche. Entonces el resultado a medio y largo plazo es que hay menos viajes en coche y menos coches en las calles. También en esas carreteras principales en las que no se ha cortado el tráfico. Ah, ¿sí? Por lo visto, está súper estudiado en este ámbito, se llama evaporación del tráfico. Evaporación del tráfico, tú me dirás. Maravilloso. Y es precisamente la razón por la que funciona esta medida, ¿no? Porque no solamente las calles en las que se interviene, sino todo el barrio se beneficia. Y en este episodio hemos hablado con nuestras dos expertas en salud pública de los efectos de la crisis climática y sobre todo de los beneficios de la lucha climática que podemos conseguir a nivel de salud, ¿no? Sobre todo en Latinoamérica y en España. Claro, aquí una nota, los países tropicales son particularmente susceptibles al cambio climático. O sea, lo vemos sobre todo en las COP, donde cada año básicamente los representantes, los delegados de los países tropicales, de esas islas que nos suenan de oídas, están arrancándose el pelo, gritando como pueden, totalmente desesperados porque necesitan que se actúe, porque de eso depende en buena medida su supervivencia de esas sociedades, ¿no? Pero también en países como el nuestro, en un ambiente más mediterráneo, también estamos bastante afectados, más que la media, porque, por ejemplo, en el Mediterráneo se han conseguido ya niveles de temperatura más superiores a los de la media que ha aumentado a nivel global, ¿no? O sea, ha aumentado más todavía en el Mediterráneo, por ejemplo. Y le preguntaba a Cristina, ya para acabar, cómo puede adaptarse un país como España para sufrir menos los impactos de este cambio climático. Hay que tener en cuenta que la región mediterránea se sobrecalienta un 20% más rápido que la media del planeta. Es decir, nuestra región mediterránea ya ha llegado a los 1,5 grados respecto a los niveles preindustriales, mientras que la media global del planeta está en torno al 1,2. Por tanto, las medidas más acuciantes son los planes de adaptación y los planes de prevención dentro de esta adaptación. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que habrá que prestar especial atención a cómo mejorar el entorno en factores locales. Es decir, es muy importante cómo la localización geográfica va a determinar el impacto de esos riesgos climáticos sobre la salud, en cuanto a olas de calor, mayor contaminación
atmosférica y por tanto una peor calidad del aire. En cuanto a fenómenos meteorológicos extremos, en las zonas próximas o probables de inundaciones, de riesgos de incendios forestales, etc. Es muy importante trabajar con factores como el aislamiento en las construcciones, en todas las infraestructuras en general, especialmente en las destinadas al hogar, y otros factores como socioeconómicos, incluso el aumento de zonas verdes y azules, lo que se denominan refugios climáticos, y también mejorar los planes de atención y prevención sanitaria. Sobre los refugios climáticos que menciona Cristina y también el plan, por ejemplo, de las supermanzanas para mejorar la salud ante el cambio climático en ciudades, hablamos mucho en el episodio de Paremos la ciudad, así que os invito a volver a escucharlo si os interesa más esta parte. Me gustaría rescatar aquí una iniciativa que empezó Marcos, Euclidiadas, la guía para recuperar la ciudad. Yo, como usuario de la ciudad, lo siento mucho, pero vuelvo a la ciudad, que es lo que a mí me quita el sueño y me mantiene insomne, no solo el calor. Y es que la mejor acción es actuar de forma local, lo decimos muchísimo. En esta guía, que la podéis encontrar creo que en un drive, si Google, o sea, buscáis un poquito por Twitter, la localizáis rápido, si ponéis el nick de Euclidiadas con K, son 40 propuestas para ir recuperando espacios para la gente en las grandes ciudades que son las más afectadas por estos asedios a la salud pública, que por cómo están configuradas ahora mismo. Y creo que es muy importante formar parte de este cambio. O sea, se pueden hacer huertos urbanos, se puede reivindicar que no se aparquen, o sea, no se utilicen las aceras para aparcar, millones de cosas muy bien explicadas en la guía y que te hacen formar parte un poco de la iniciativa de barrio y local que tenga tu ciudad. Buenísima la guía. También yo reconozco que tenemos en este podcast un poco de sesgo urbanita, ¿no? Sí, sin ninguna duda. Pero bueno, es que incluso fuera de las ciudades hemos hablado también de, o sea, al final todo lo que hacemos contra la crisis climática y contra la crisis ecológica es para ganar salud. Y me viene a la mente, por ejemplo, la protección de las fuentes de agua, que también lo hablamos en el episodio de sequía o saqueo. Las fuentes de agua, nuestros acuíferos y nuestros ríos están amenazados también por la contaminación, no solo por el aumento de temperaturas, y esto también es una cuestión de salud pública. Entonces, podemos ver muchos ámbitos en los que se puede hacer acción climática y acción ecologista que va a proteger la salud, vivas donde vivas. Ya no estamos hablando solo de ciudades, en entorno rural o en cualquier parte. En fin, gente, lo que venimos hablando, que si la principal revista médica hace todos los años un informe sobre salud pública y cambio climático, si gente de la OMS o organizaciones como Médicos Sin Fronteras o Oxfam también, que son, en fin, las principales valedoras de la salud pública y de la lucha contra las enfermedades, sobre todo en otros países, si esa gente está tan preocupada por la crisis climática es porque efectivamente es un problema que supone un problema de salud pública por encima de todo, y que todo lo que consigamos luchar contra ello, pues mira, eso que lograremos para estar mejor, para estar más sanos, si es que no hay más vueltas. Gracias a Marisol Iglesias y a Cristina Linares por su tiempo y por su sabiduría, como siempre, como expertas en salud pública. Nosotros ya sabéis quiénes somos Mario Juárez, Bruno Martín, yo soy Pablo Izquierdo, y nos vamos a tomar un descansico para preparar cosas que ya veréis a la vuelta, pero seguimos estando y nos podéis seguir hablando y os leeremos con lágrimas en los ojos siempre en @econsomnes hasta la vuelta del descanso, ¿no? Nos vemos a la vuelta. Chao. Chao.